Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando en esta emisión de Cosa Pública que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos interés en hablar con Pedro Uc en ocasión de que hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo de la Administración Pública Federal en el que considera de interés y prioritarios varios proyectos que está impulsando el actual gobierno, varias obras de infraestructura y por lo tanto de seguridad nacional. Bueno, lo que esto implica, porque entre esos proyectos está el Tren Maya, que está siendo resistido, combatido, criticado, cuestionado por varios pueblos y comunidades de la península de Yucatán en la que participa. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un gusto y un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué opinión tienes tú y desde la Asamblea Maya Muchimbal acerca de este acuerdo que emitió el presidente, que publicó en el Diario Oficial de la Federación justo hace una semana y que por lo tanto pues ya está en vigor? Sí, a nosotros nos sorprendió mucho este llamado acuerdo, es un decreto que cancela para nosotros todas nuestras posibilidades de tomar nuestras propias decisiones como pueblos, pero también cancela legalmente nuestros derechos. Es desde nuestro punto de vista esto como si se dictara un estado de excepción, porque los derechos de consulta, los derechos que nos otorga o que nos reconoce la Constitución en el artículo 2, en el artículo 1, que tienen que ver con derechos de información, que tienen que ver con derechos de consulta, con derechos de autonomía, con derechos del mismo amparo, pues bueno, se cancelan y los estándares internacionales como el convenio 169 de la OIT, pues me parece que están grasamente violentados con este acuerdo. A nosotros nos preocupa mucho este modo de gobernar que nos parece que va como muy directo hacia un gobierno autócrata, por no decirlo de otra manera, porque estas decisiones que está tomando, curiosamente, dice que es en favor del pueblo, se está refiriendo quién sabe a qué pueblo, porque nosotros no nos vemos reflejado en una decisión de esta naturaleza. Se supone que este tipo de decisiones pues tendrían que estar consensados con los propios pueblos, pero me parece que tomar una decisión así es más bien una forma de cancelar todos nuestros derechos como pueblos indígenas, como pueblos mayas, que estamos luchando en contra del tren. Estamos muy preocupados por todo esto y vamos a mantener nuestra voz fuerte. Hemos mandado una carta, 2 cartas a las Naciones Unidas, hemos mandado una carta a López Obrador sobre este tema, y pues nosotros estamos mencionándole que nuestra incomodidad va creciendo con esta forma de gobernar que está cancelando nuestros derechos como pueblos. Este es el análisis que hemos hecho y esta es el mensaje que queremos compartir con tu auditorio y con todos los que están interesados en el tema, porque miramos que esto es un atentado contra el pueblo maya que se defiende contra los megaproyectos. Pedro, ustedes dan por descontado que con este acuerdo, por ejemplo, la convocatoria a consultas populares o ciertos amparos o ciertas solicitudes de transparencia para conocer información sobre este megaproyecto. Estamos hablando del Tren Maya, pero esto aplica para otros megaproyectos. Pero en su caso, ¿solamente este acuerdo impediría el ejercicio de sus derechos? Es que este proyecto tiene, este acuerdo o este decreto tiene unos alcances
impresionantes. Porque no se menciona sobre qué proyectos, sino se dice que todos los proyectos de infraestructura y en ese sentido que se declaren como de seguridad nacional, pues cancela el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho humano. Entonces, cuando se cancelan los derechos humanos, me parece que estamos en un riesgo increíble. Y nos parece raro, pues no estamos en guerra, no se supone que estos proyectos de infraestructura no tienen que ver con una situación de guerra en nuestro país. Nos extraña mucho que se cancele la posibilidad de saber y de conocer quiénes son los que intervienen y de qué manera en los megaproyectos. Si en realidad lo que el presidente quiere es combatir la corrupción, se nos hace que esta manera es muy mala manera de hacerla, porque la corrupción va a desaparecer por decreto, en el sentido de que no vamos a saber en qué aspectos hay corrupción, porque se nos niega la información. Pero esto a nosotros nos parece que es corrupción y de la peor. Si bien es cierto que es corrupción el robar dinero, pero se rinde cuentas a través del mecanismo de información, cancelar la información de esto no implica que no haya corrupción, sino nos parece que aquí se blinda la corrupción, se da derecho a la corrupción, se legaliza la corrupción con este gobierno. Entonces, se nos hace que los alcances de este decreto son, pues lamentablemente, muy fuertes, son muy dañinos, es una verdadera desgracia especialmente para los pueblos indígenas. ¿Qué tal, Pedro Uc? Les saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la gravedad de esta situación. Preguntarle dos cuestiones. Por una parte, el impacto que tiene esto, nos habló, pues ya nos adelantó, pero preguntarle, por ejemplo, en cuestión de la consulta, ¿esto también viene a afectar el derecho a la consulta a las comunidades en cuanto a megaproyectos? Y también el impacto que pueda tener el acelerar el otorgamiento de permisos, por ejemplo, del tema de medio ambiente, ¿qué impacto puede tener justamente en la naturaleza y en la madre tierra allá donde se van a construir? Claro, definitivamente, porque ya no tendríamos ni siquiera el derecho de solicitar eso, es decir, la podríamos ir a solicitar, pero nos van a decir simplemente es un asunto de seguridad nacional y los temas de seguridad nacional no se informan. Entonces esto pues nos cancela completamente nuestro derecho de defendernos, de decir, si el presidente decide que el tren va a pasar sobre mi casa, pues simplemente va a pasar. Entonces eso no nos ayuda en absoluto. Estamos viendo un caso que hoy vimos en la prensa, en el caso de un pueblo del norte, en donde se hizo ayer una supuesta consulta en la que hubo un modo tan desaseado, tan corrupto, que se hacía en los tiempos del PRI, de aquel PRI más encumbrado y más violador. Me parece que es una manera de nuevo de ese PRI que hoy nos está gobernando. Entonces, cuando hablamos hoy de consulta, cuando hablamos hoy de rendición de cuentas, cuando hablamos hoy de información, pues nos parece que nuestros derechos han sido totalmente cancelados. Esto es realmente grave para nosotros y este gobierno parece ser que está decidido a ejercer un autoritarismo que seguramente va a caer sobre nuestras cabezas como hachas para descabezarnos y que él haga lo que quiera, pero esto pues está en la dirección de acabar con la cultura maya en la península de Yucatán, donde se están desarrollando grandes proyectos que amenazan nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Pedro Uc, reflexionaba yo una columna que escribí para el portal de Sin Embargo, que detrás o de manera implícita en este acuerdo hay una narrativa de y de todos los gobiernos, que llevar infraestructura, crear obras e infraestructura aparentemente a zonas rezagadas, lo contemplan como un bien
como una idea de llevar progreso y desarrollo a las comunidades. Sin embargo, para las comunidades eso se traduce en muchas ocasiones en una destrucción de sus medios de vida. ¿Cómo reflexionas tú esta idea de que la idea que vende el gobierno es que por qué se oponen si es una obra buena que va a llevar empleo, se va a crear, va a llevar turismo, va a llevar derrama económica? Esta es la lógica con la que intenta justificar el gobierno de López Obrador y algunos que están de acuerdo con este megaproyecto que se construye el Tren Maya. Pero ¿ustedes cómo lo ven desde las propias comunidades? A nosotros nos da risa esos discursos tan desgastados y tan estúpidos, porque me parece que tomar una decisión sobre otra persona para hacerle un bien, si no le preguntamos qué tipo de bien necesita, me parece que en sí mismo eso ya es malo, porque tal vez si le quiero regalar una ropa a alguien, a lo mejor lo que tiene es hambre y no le falta vestido. Entonces, cuando el gobierno viene y me dice, voy a hacer un proyecto de desarrollo, entonces tendría yo que preguntar para quién, porque a mí no me has preguntado qué tipo de desarrollo necesito. Y cuando vemos que comienzan a implementar su desarrollo, pues me parece que es el desarrollo del narcotráfico, por ejemplo, me parece que es el desarrollo del feminicidio, me parece que es el desarrollo del despojo, me parece que es el desarrollo de la contaminación del agua, del aire, me parece que es el desarrollo de las matanzas con armas de fuego, me parece que es el desarrollo de las desapariciones, me parece que es el desarrollo del secuestro, me parece que es el desarrollo de la destrucción del medio ambiente. Ese desarrollo no lo creemos y no lo aceptamos y no es un bien para nosotros. Entonces, que alguien venga a decirme, mira, te voy a hacer un favor. No, hermano, no me hagas ese favor porque ese favor pues está matándome. No necesito tu favor. Yo creo que es así de simple como nosotros lo entendemos aquí en las comunidades indígenas. Me parece que es muy triste ese discurso de desarrollarnos que empezó desde hace más de 500 años, se siga usando para justificar nuestra matanza y nuestra eliminación como pueblo maya. Pedro Uc, y preguntarte también, la reacción del propio presidente López Obrador a partir del acuerdo ha sido criticar a sus opositores, pero me parece que más en la lógica de opositores político-electorales, habla de Claudio X González y de los partidos de oposición, pero acá la resistencia es preguntarle a usted, ¿son estos grupos, digamos, que representan también al gran capital, los opositores a estos megaproyectos, o es las propias comunidades y los pueblos? La verdad es que nosotros no estamos en esa lógica, no estamos en ese contexto. Nosotros somos pueblos indígenas que estamos cuidando nuestro territorio, porque es ahí donde hemos encontrado la vida. Aquí nacimos, aquí hemos construido la vida, aquí conocimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestra familia, aquí están ya nuestros hijos. Entonces, cuando el presidente saca a relucir su complejo de inferioridad frente a otras fuerzas y nos involucra con eso, pues la verdad es que nos da pena, porque nosotros no somos eso. Ver la realidad de una forma maniquea, en donde solamente soy yo y mi opositor, pues me parece muy pobre, me parece una visión muy pobre. En ese sentido, me parece que el presidente trata de estúpidos a todos los mexicanos que están en una lógica de mirar la realidad desde diferentes ángulos y no para involucrarlos dentro de sus complejos personales frente a otras fuerzas políticas. Nosotros no estamos con ningún partido político, no es un tema electoral lo que nosotros manejamos, no estamos interesados en tomar el poder, no estamos impulsando a los partidos, absolutamente nosotros somos apartidistas y lo único que estamos haciendo como pueblos indígenas, en el caso de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochichimbal, donde yo soy integrante, pues lo único que hacemos es defender nuestro territorio porque queremos mantener esta forma de vida sana, saludable, sin la inseguridad que generan estos megaproyectos de desarrollo. Esto es todo lo que nosotros estamos luchando, pero además lo hemos hecho de acuerdo a las leyes establecidas por la vía jurídica. Nosotros no estamos saliendo a insultar al presidente, nosotros no estamos saliendo a pintar calles y a lo mejor pues eso, no sé si eso hace falta, pero nosotros lo que hemos decidido en la Asamblea es acogernos a nuestro derecho constitucional, en este caso
de cobijarnos al amparo de la justicia federal, que es lo que estamos haciendo. Resulta que hasta eso para el presidente está mal y nos está criminalizando, nos está acusando de extrema derecha, y el tal Torruco de turismo dijo que somos un cártel de los amparistas. Yo no sé si porque ellos están acostumbrados a tratar con los cárteles como eso de saludar a los chapos allá en Sinaloa, piensan que nosotros andamos en ese tipo de cosas. Pero bueno, si a esto vamos, lo que hemos visto es que estos megaproyectos desarrollistas lo único que están haciendo es promover la violencia, es promover la invasión, es promover la destrucción de nuestras formas de vida aquí como cultura maya, y por eso nosotros no vamos a dejar de manifestar nuestra inconformidad frente a esto que ellos pintan como si fueran favores que nos hacen. No queremos sus favores, queremos nosotros hacer las cosas como nosotros como comunidades pensamos que puede ser redundar para nuestra propia vida, y no que ellos nos traten como niños en el que ellos creen que son los que piensan y nosotros somos gente incivilizada que no podemos pensar. Pedro Maya, en una entrevista anterior, hace unos meses, hablábamos sobre las dimensiones de este megaproyecto, el Tren Maya, porque pues solamente el enunciado pareciera que es un simple tren turístico, pero implica una reorganización de la península de Yucatán, que unas dimensiones, prácticamente sería la mayor reorganización de las poblaciones y del territorio de Yucatán, lo que implica este megaproyecto. ¿Nos cuentas esto para el auditorio que no alcanza, que no estuvo en esta otra entrevista, o que a lo mejor no dimensiona de manera exacta lo que está implicando este megaproyecto? Claro, con mucho gusto. Es que el tren no es un tren, justamente como lo dijimos en la entrevista pasada. El tren no es un tren. El tren, el proyecto Tren Maya, es un proyecto de reordenamiento territorial en la que se pretende construir o convertir a la península de Yucatán en un corredor industrial que conecte hasta el istmo de Tehuantepec para facilitarle a los Estados Unidos el dominio de los mares. Entonces, este proyecto, que se llamó en otros tiempos el Plan Puebla-Panamá, en el tiempo de Fox, y ha tenido otros nombres, en realidad los gobiernos anteriores no lo pudieron hacer por la deslegitimidad en la que habían caído. Este gobierno es el que lo está haciendo, aprovechándose de la gente que votó por él, entonces lo está haciendo. Pero en realidad el proyecto del tren no es el tendido de unas vías, no son unos vagones que van a correr sobre esas vías. El problema es de reordenamiento territorial, en que se va a convertir la península de Yucatán en una especie de corredor industrial que va a producir una gran cantidad de mercancías para trasladarla al istmo de Tehuantepec. La gente que va a trabajar son los centroamericanos que vienen caminando, que están migrando y quieren llegar a Estados Unidos, y que no les van a permitir llegar a los Estados Unidos porque no los quieren ahí. Y entonces este gobierno ha decidido convertir la península en un corredor industrial para que les pueda dar trabajo a estos migrantes y se puedan quedar aquí, y así evitar que esa migración pueda llegar hasta los Estados Unidos. Esto es realmente lo que está pasando, y justamente por eso nosotros decimos que está atentando contra la vida del pueblo maya. Bien, Pedro, pues te agradecemos enormemente que hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido la opinión tuya y de la Asamblea Maya Muchimbal acerca de este acuerdo presidencial que tantas consecuencias puede tener para las resistencias de los pueblos. Y bueno, si nos permite, sigamos atentos a la lucha de resistencia que realizan desde la península de Yucatán todos estos pueblos y comunidades organizados. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pedro Uc, de esta Asamblea Maya Muchimbal, pues muy revelador, muy importante. Y estaba reflexionando sobre esto último que nos estaba contando Pedro Uc. Es cierto que hay varios de estos megaproyectos que tienen otro nombre, pero que en realidad no son nuevos. Digamos, el corredor transísmico es un proyecto desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, está contemplado en los planes de Estados Unidos. Y bueno, todo indica que probablemente ahora salga lo que alguna vez fue el Plan Puebla-Panamá, planteado en el gobierno de Vicente Fox, siendo presidente de Estados Unidos George Bush,
porque hay que relacionarlo, todos estos megaproyectos de reordenamiento de esta parte del territorio mexicano con intereses también geopolíticos de Estados Unidos. Muchas gracias por habernos escuchado. Luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó